Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Em, a pesar de que somos muy poquitos, vamos a grabar igual la clase porque desafortunadamente yo no pude hacer la clase de la mañana y me comprometí con las y los alumnos del módulo de la mañana para que tuvieran su clase disponible online de todas formas. Así que por eso estamos grabando. Em, bueno, hemos avanzado bastante en este curso. En la auxiliaria han visto harto de regresión lineal. A esta altura yo me imagino que hay capacidad por parte de ustedes para poder tirar regresiones, interpretar coeficientes, y en general poder tomar decisiones respecto de qué variables incluir, qué variables no incluir, etc. Cómo modelar, cómo interpretar. Lo que vamos a ver hoy día es un ejemplo concreto que es bien completo respecto el análisis de la regresión en la práctica. Y después, si tenemos tiempo, vamos a ver algunos problemas que podemos encontrar en la práctica al estimar regresiones lineales y qué hacer en cada uno de esos casos. Entonces vamos a partir con el siguiente ejemplo. Este es un caso en California, Estados Unidos, donde hay una compañía, un estado, perdón, que quiere comprar una propiedad que es privada, ¿no? Y la quiere comprar para hacerle un parque urbano, es decir, un bien de uso público. Entonces, la propiedad está localizada en la bahía de San Francisco, tiene una extensión de casi 250 acres, que es la medida que utilizan los norteamericanos para medir extensión y áreas. Y, y la pregunta que se hace el Estado, en este caso el Estado de California, es, bueno, ¿cuál es un precio razonable para pagar por esta propiedad? Entonces, no es fácil proyectar un precio, digamos, no, a veces hay mucha dispersión. eh, los terrenos en general tienen características distintas entre ellos en términos de tamaño, elevación, si tienen acceso o no a un pozo de agua, por ejemplo. Hay una serie de características propias de los terrenos que hacen que su precio pueda variar enormemente. Eh, entonces, lo que hace este estado es tomar una muestra de precios de viviendas ubicadas en áreas cercanas a esta propiedad que quieren comprar. Y en base a las características de cada uno de esos terrenos, con esas viviendas, eh, van a, van a, van a estimar un modelo de regresión que les permite inferir cuál es un precio relativamente ajustado. En el fondo van a querer predecir el precio en función de las características y los precios de viviendas que están en zonas aledañas a esta propiedad que quieren comprar. Ese es como el problema de política pública que necesitan resolver. Y es para la construcción de un parque público, un parque urbano que en rigor supuestamente va a generar un bien para la comunidad, un bien público, y entonces quieren hacerlo bien. El punto es que lograron concentrar alrededor de 30 datos, ¿ya? 30 observaciones, 30 propiedades en dos municipios que quedan en torno a esta área, uno en el municipio de San Mateo y el otro en el municipio de Santa Clara. Entonces, para cada uno de estos terrenos, el Estado logró conseguir el precio al cual fue transado cada una de esas propiedades, si es que estaba en el municipio de San Mateo o si es que está en el municipio de Santa Clara. Es una variable binaria que toma variables 0, 0 y 1 en cada caso. El tamaño de la propiedad, eso también lo pudieron recolectar. La elevación con respecto al nivel del mar que tiene la propiedad, también lo pudieron recolectar. Recolectaron también la distancia a la conexión de alcantarillado más cercana, la fecha en la cual fue comprada la propiedad, en meses a partir del día en que se tira la regresión. Y finalmente crearon una variable binaria que indicaba
si es que la propiedad tenía algún riesgo de inundación o no. Y finalmente también hay una variable de distancia en millas a la propiedad que querían comprar en este estado de California. Entonces esas son todas las variables, son 30 observaciones y queríamos predecir el precio que debiese tener la vivienda, este espacio, este terreno que quiere comprar el Estado. Ese es el objetivo, predecir un precio. Una consideración importante es que la muestra es pequeña. La muestra tiene solamente 30 observaciones. Nosotros sabemos que cuando las muestras son pequeñas, podemos tener problemas con las propiedades asintóticas de los estimadores. En general no van a ser muy precisos. Cuando estimamos un intervalo de confianza, por ejemplo, si es que la muestra es muy pequeña, no va a ser muy preciso. Entonces, una manera de chequear si es que el bajo tamaño de la muestra va a generar o no un problema a la hora de construir esos intervalos de confianza es testear si es que la distribución de las observaciones, de los precios de estas propiedades, en general siguen o no una distribución normal. Y para eso hacemos los QQ-plots, ya sabemos cómo hacerlo. En general lo que observamos es que al parecer esa distribución se acerca bastante a una normal. Por lo tanto podemos estar seguros de que al menos los estimadores de los intervalos de confianza no van a estar tan sesgados. Una cosa que uno siempre hace antes de tirar cualquier regresión es chequear cómo se relacionan las variables que yo tengo a disposición. Primero, cómo se relacionan las independientes con la dependiente, y también cómo se relacionan las variables independientes entre ellas. ¿Ya? Y para eso construimos lo que se denomina una matriz de covarianzas, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Una matriz de covarianza es una matriz que resume información respecto a la covarianza que hay entre cada una de las variables que tengo a mi disposición. Entonces, por ejemplo, para la variable log price, que es el logaritmo del precio, esta es la covarianza con respecto a county, al tamaño, a la elevación, a la distancia de agua potable, a la fecha de la venta, así es que hay riesgo de inundación, y a la distancia con respecto a la propiedad que se quiere comprar. Estas son las correlaciones, perdón, las covarianzas que hay entre el precio y cada una de esas variables. Ahora, la covarianza que hay entre el county, que es otra variable independiente, y todas las restantes están en esta columna. Y así sucesivamente. Es decir, esta matriz alberga la totalidad de valores correspondientes a las covarianzas entre las variables. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque a veces tú puedes tener una situación en la que la correlación que hay entre dos o más variables independientes es demasiado alta. Y eso puede hacerte sospechar de un problema de multicolinealidad. Lo discutimos en la clase anterior. Nosotros discutimos en la clase anterior de que las observaciones no son colineales entre ellas, sino no se puede invertir la matriz de varianza y covarianza, y por tanto no se puede estimar los betas de mi regresión. Entonces, quizá puede darse el caso de que dos o más variables independientes no sean exactamente colineales, pero sí sean altamente correlacionadas entre ellas. Y en ese caso podríamos tener un problema a la hora de estimar los betas de mi regresión. Y también porque si es que yo pongo dos variables que están muy correlacionadas entre ellas, en una muestra relativamente pequeña, cada variable que yo agrego me quita un grado de libertad. Hace que la precisión de mis estimadores sea más grande, sea más imprecisa. ¿No? Y cuando tengo dos o más variables independientes que están correlacionadas entre ellas, probablemente no esté aportando mucho al modelo de predicción. Ambas variables explican de manera muy similar la variación de mi variable dependiente. Entonces, dadas esas dos razones, a veces es mejor dejar una de esas dos, y de esa manera no pierdo un grado de libertad en la estimación de mi regresión, y al mismo tiempo no pierdo capacidad de predicción. El R cuadrado se mantiene más o menos constante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si dos variables están muy correlacionadas entre ellas, ambas explican muy bien la varianza, o la explican de la misma manera
la varianza de nuestra variable dependiente. ¿Ya? Entonces, mientras en valor absoluto más altos sean estos numeritos de acá, significa que más correlacionados están esas dos variables. Y eso nos podría hacer sospechar respecto de un problema de multicollinealidad y en efecto sería bueno mirar antes si es que efectivamente es necesario o no es necesario incluir ambas variables independientes en la regresión, o tal vez mejor elegir solo una de ellas. Bien. Después de hacer ese análisis, de hecho, por ejemplo, no sé, la variable elevación está altamente correlacionada con county. ¿Okay? La variable county está altamente correlacionada con flood. La variable county está altamente correlacionada con distance, ¿cierto? La variable size está altamente correlacionada con distance también. Entonces, en general aquí las variables county y size podrían tener un problema de multicollinealidad si es que la incluimos dentro de la regresión. Y de hecho, al hacer el ejercicio las vamos a excluir, precisamente por esa razón. Y estimamos el modelo. ¿Ya? Entonces tenemos a nuestro lado izquierdo una variable dependiente que es el logaritmo del precio, y tenemos al lado derecho las variables independientes, elevación de la propiedad con respecto al mar, la fecha en que se transó esa propiedad, si es que tiene o no riesgo de inundación, y la distancia que tiene con respecto a la propiedad que queremos comprar. Esta es una forma clásica en cómo se reporta una regresión en una tabla. ¿Ya? Uno pone en la primera fila de la tabla la variable dependiente y luego hacia abajo las variables independientes de la regresión. Primero, el beta de la regresión asociado a esa variable independiente y luego el error estándar, que típicamente va en paréntesis. Y no siempre va a la derecha, a veces va acá abajo, debajo del beta. Y es importante que eso lo tengan claro porque en el examen nosotros les vamos a mostrar tablas de regresiones. Y ustedes van a tener que saber qué es lo que es cada elemento. Van a tener que saber interpretar. Por ejemplo, un pie más de altura con respecto al nivel del mar aumenta el precio de la propiedad en promedio en algo así como 7,46%. Y este es el error estándar. ¿Por qué es importante el error estándar? ¿Por qué es importante el error estándar de un beta? ¿Alguien tiene alguna intuición al respecto? ¿No? ¿Han ido a las auxiliares de los días viernes? ¿No le han pasado ejercicios de regresión, interpretación de coeficientes? Sí, sí, no han pasado. ¿Ya? ¿Y? Ah, No se acuerdan muy bien. no. Ok. Bueno, el error estándar de un coeficiente es súper importante para poder hacer análisis de inferencia. Lo que tú quieres es saber si es que el beta que acompaña a cada uno de estas variables independientes es estadísticamente distinto de 0 o no. Entonces, si tú no sabes el error estándar, no puedes computar el valor z o el valor t que te permite hacer la inferencia estadística. No puedes testear la hipótesis nula de si es que estos betas se rechazan o no se rechazan. De hecho, el principal objetivo de una regresión, hemos dicho, se divide en dos partes. Por un lado, la predicción de mi variable dependiente. Yo quiero predecir cuál puede ser el comportamiento de mi variable dependiente. Y la otra es saber cómo afectan cada uno de los componentes de mi regresión al comportamiento de mi variable dependiente. Claro, yo puedo quizás no estar interesado en saber si es que cada uno de estos elementos son estadísticamente significativos o no, y solo me interese predecir el logaritmo del precio.
Pero por otra parte, saber si es que debo incluir o no incluir una variable dentro de la regresión es una decisión que puede estar determinada por si es que esa variable es estadísticamente significativa. El beta que acompaña a esa variable es estadísticamente significativo. Yo puedo ir tomando decisiones en función de esa inferencia estadística. Si es que el beta no es estadísticamente significativo, es decir, en la práctica es igual a 0 estadísticamente, entonces significa que esa variable quizá no debería ser incluida dentro del modelo. Porque me está gritando grados de libertad, pero sin embargo no está aportando a la capacidad de predicción del modelo. Es una variable que no impacta sobre el precio. Bien, por eso que es importante preguntarse si es que los betas de estas variables son estadísticamente distintos de 0 o no. Queremos saber si es que son estadísticamente significativos, si es que vale la pena o no que estén presentes dentro de la regresión para efectos de nuestro objetivo de predecir la variable dependiente. Entonces, típicamente, y esto ya más en términos formales, cada uno de estos betas van a estar sujetos a dos hipótesis. La hipótesis nula de que el beta es igual a 0, es decir, esa variable independiente no está afectando el comportamiento de la variable dependiente. Y la alternativa que es distinto de 0. Distinto de 0 quiere decir que es un test de dos colas. Puede ser que el beta sea positivo o sea negativo. Lo único que estamos testeando es si es distinto o igual a 0. Entonces, hay dos maneras de testear esta hipótesis, ambas que llevan a la misma conclusión. Una es computar el valor t o el valor z, que es básicamente dividiendo el beta por el error estándar del beta. Y la alternativa es construir un intervalo de confianza para el beta, y en función de ese intervalo de confianza, chequear si es que el 0, el valor 0, está incluido o no está incluido dentro de ese intervalo de confianza. Si es que no está incluido dentro del intervalo de confianza, entonces podemos rechazar la hipótesis nula de que beta es igual a 0. Al contrario, si es que está incluido dentro del intervalo de confianza, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula de que beta es igual a 0. Y al mismo tiempo, podemos computar el TZ. Beta acá, en este caso, es el valor de la hipótesis nula. En este caso, el valor es 0. Por tanto, para poder computar el valor Z, lo único que necesitamos es dividir el beta sub k estimado, el valor del beta en la regresión, por su error estándar. Y eso nos permite construir, ya sea el valor Z o el valor T, ambos se computan de la misma manera, que luego nos van a permitir hacer inferencias estadísticas. Si este valor T o este valor Z es mayor al valor T crítico o el valor Z crítico para rechazar la hipótesis nula, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si es que es menor a ese valor, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Ahora, ¿cuándo usar Z y cuándo usar T? Esto ya lo vimos al principio del curso. Vamos a usar Z si es que... disculpen un momento. Disculpen un momentito. Ya, volvimos. Me he quedado con las llaves del auto y tenía que entregarlas. ¿Cuándo usar Z y cuándo usar T? Vamos a usar T cuando presumamos que nuestra muestra es muy pequeña y por tanto tal vez los errores no se comporten de forma normal en todos los casos. ¿Ya? Es decir, cuando se cumple el supuesto de normalidad, pero la muestra es relativamente pequeña. ¿Ya? En esos casos es mejor usar el estadístico T que el estadístico Z. Ahora, si la muestra es lo suficientemente grande, entonces puedo asumir normalidad sin necesariamente testear el test de normalidad. Y en ese caso podemos usar el estadístico Z. Entonces, si es que la muestra es relativamente pequeña y el QQ-plots aguanta el supuesto de normalidad, vamos a rechazar la hipótesis nula si es que este estadístico T, ¿cierto?, es mayor que el valor T crítico, que es típicamente 1.96. ¿Okay? Y vamos a construir el test, vamos a ir a buscar
el valor crítico en función del número de observaciones que tengamos, en función del número de variables que tengamos, y menos 1, que es nuestra constante. ¿Okay? En total, vamos a decir que los grados de libertad que va a tener nuestro test va a ser equivalente al tamaño de la muestra menos el número de variables menos la constante. Así es como se computa el valor crítico t para una muestra relativamente pequeña. Y esto es típicamente lo que nos arroja una tabla de regresión, ya sea en R o en Stata. ¿Ya? Esta es la forma en cómo se presenta la información. ¿Ya? Tenemos nuestra variable dependiente acá, que es el logaritmo del precio. Tenemos las variables independientes acá, elevación, fecha, si es que hay riesgo de inundación o no, y distancia a la propiedad que queremos comprar, y la constante, que es nuestra columna de unos. Luego se denotan los coeficientes, o sea, el valor de los beta. Eso es lo que hay en esa columna. ¿No? Y para cada beta hay un error estándar, ¿cierto? Que es el error estándar que nosotros utilizamos para computar lo que hay en la tercera columna, que es el valor t, el valor del estadístico t. ¿Ya? Ese 4.43, por ejemplo, que ustedes ven acá, es simplemente la división del coeficiente por el error estándar. O sea, el coeficiente en el numerador, el error estándar en el denominador, lo que obtenemos como resultado es el valor t. ¿Ya? Típicamente nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula si es que el valor t es mayor a 1.96. ¿Ya? De hecho, en todos los casos se cumple que en valor absoluto ese valor de t es mayor a 1.96, en valor absoluto. Y el correlato de eso es que el p-valor en todos los casos es menor a 0.05, que es el valor crítico de p, para el cual, debajo del cual rechazamos la hipótesis nula. Entonces, tanto el valor t como el valor p son dos estadísticos que nos permiten hacer inferencia estadística sobre si es que cada uno de los betas que hay en nuestro modelo son estadísticamente distintos de 0 o no. En este caso, solo mirando el t ya concluimos que todos ellos son estadísticamente distintos de 0. Y eso se corrobora con la columna del p-valor. Y también se corrobora con estas dos columnas de acá que muestran los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza del coeficiente, condicional en los errores estándar que tiene ese coeficiente. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del coeficiente del efecto de la elevación sobre el precio, ese efecto tiene un valor igual a 0.07459, que se ubica dentro de este intervalo, ¿okay? Pero este intervalo tiene como valores mínimo y máximo 0.04 y 0.109. La pregunta es si es que el valor 0, que es el que corresponde a mi hipótesis nula, ¿cierto? Está o no contenido dentro de este intervalo. Como no está contenido dentro de este intervalo, entonces yo también puedo inferir que se rechaza la hipótesis nula de que este beta es igual a 0. Y lo mismo podemos hacer para cada uno de los intervalos de confianza de cada uno de los betas que hay dentro de mi regresión. Entonces esa es como la manera general en cómo se lee una tabla de regresión y cómo se hace inferencia estadística en función de cada uno de ellos. Bien, ahora hay algo interesante que tiene que ver con el modo en cómo se comportan los parámetros para ciertos subgrupos de mi muestra de estudio. Decíamos al principio de que estas propiedades pueden estar localizadas en dos tipos de municipios. El municipio 1 era el municipio de San Mateo y el municipio 2 era el municipio de Santa Clara. ¿Qué pasa si es que tiramos la misma regresión y queremos saber cuál es el efecto marginal de la elevación sobre el precio? Pero lo hacemos de forma separada para el county o la municipalidad de San Mateo versus la municipalidad de Santa Clara. Bueno, si uno hace ese ejercicio tal como muestra esta gráfica, uno encuentra que las pendientes, es decir, los efectos marginales de la elevación sobre el precio, son distintos según cuál sea el municipio sobre el cual se encuentra la propiedad.
Y eso es interesante por dos razones. Uno, porque significa que la historia que yo voy a contar es una historia que va a depender de cuál sea el municipio donde está localizada la propiedad. De hecho, los betas son bien distintos, ¿ya? Uno es casi plano y el otro tiene una pendiente muy positiva, ¿ya? Y lo otro importante es que quizá entonces incluir la variable county pueda hacerme mejorar el poder de predicción que tenga mi modelo, y de esa manera predecir con mayor exactitud cuál va a ser el precio que va a tener eh, la propiedad que quiero comprar. Entonces, ¿qué pasa cuando metemos la variable county? Ustedes se fijan, el R cuadrado aumenta mucho entre un modelo y el otro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si además le pongo una variable interactiva? Es decir, genero una variable de interacción entre el municipio en el cual pertenece la propiedad y cuál es su elevación. Cuando hago ambas cosas, aumenta el R cuadrado. Eso me hace pensar de que quizás vale la pena meter esta variable county y su interacción con elevación dentro del modelo. Mejora el poder de predicción. Ahora, déjenme detenerme en qué significa y cómo se interpreta este coeficiente. En el modelo 1 no lo incluyo, en el modelo 2 sí lo incluyo. Esa variable está incluida. ¿Y qué significa entonces este coeficiente en particular? ¿Cómo se lee esto? Si yo estoy metiendo una variable interactiva entre una dummy que toma el valor 1 si es que estoy en Santa Clara y 0 si es que estoy en Santa Bárbara, y multiplico esa variable por una variable continua de cuál es la elevación que tiene la propiedad, lo que me está diciendo este beta de acá es cuál es la diferencia en el efecto marginal de la elevación sobre el precio estando en Santa Clara versus estando en Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara se llama? Se me olvidó. Santa Clara y San Mateo, ¿verdad? Entre Santa Clara y San Mateo. Entonces, básicamente lo que nos dice ese beta es la diferencia en las pendientes de estas dos curvas. Y de hecho, tiene un valor negativo porque la pendiente de San Mateo es muchísimo más pequeña, la pendiente de la línea roja es muchísimo más pequeña que la pendiente de Santa Clara que está en amarillo. Y eso explica por qué este coeficiente es negativo. Ahora, ¿puedo yo decir que estos betas siguen siendo estadísticamente distintos de cero? Bueno, es cosa de dividir los coeficientes por sus errores estándar y computar los t y ver si es que son mayores o no a 1.96. Ese es como el ejercicio práctico. En general, uno al ojo, uno ve que uno sigue rechazando la hipótesis nula, excepto en la variable float, ¿ya? Donde cae drásticamente el valor de su, el tamaño, ¿no? del efecto, de 0.779 a 0.303, y el error estándar sube un poquitito de 0.20 a 0.22. Entonces eso hace que la división de estos dos valores ya no sea mayor que 1.96, y en efecto esta variable, en la variable float, deja de ser estadísticamente significativo cuando controlamos por cuál es el county en el cual está localizada la propiedad y el county interactuado con la elevación de la propiedad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas van a pasar. A veces ustedes van a meter una variable independiente dentro del modelo y eso le va a quitar significancia estadística a otra variable que ya existía dentro del modelo, ¿no? Y eso les va a tener que llevar a tener que tomar decisiones respecto de si vale o no la pena, por ejemplo, seguir incluyendo la variable float. Ya no es estadísticamente significativa, ya no está aportando de forma significativa a la capacidad de predicción del modelo, al R cuadrado del modelo. Entonces quizá lo que uno debiese hacer es ahora sacar esta variable, sacar float, ¿ya? Y reestimar el modelo y ver qué pasa con el R cuadrado de esa regresión. ¿Cambió demasiado el R cuadrado? ¿Sí o no? ¿Vale o no la pena entonces eh, incluir esa variable dentro de la regresión? Ese es el tipo de preguntas que uno se va haciendo conforme va modelando una regresión, ¿ya? De hecho, el modelo con interacciones aumenta el R cuadrado de 0.78 a 0.85, ¿ya? Tal como lo vimos anteriormente. En el modelo 1 teníamos 0.78, modelo 2
.857. Eso quiere decir que la regresión explica un 78% de la varianza en el modelo 1, y en el cambio en el modelo 2 explica un 85.7% de la varianza de nuestra variable dependiente. O sea, una diferencia importante. ¿Es tan importante en términos estadísticos? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta lámina. En el fondo queremos saber si es que el aumento de el poder de predicción del modelo, o el fit, como le llaman los gringos, el fit del modelo, es debido a que al nuevo efecto que están generando las nuevas variables que estamos incluyendo en el modelo, la mayor predicción, o en rigor esto se debe a una cuestión más bien espuria que tiene que ver con los errores del modelo. En realidad no es que esté mejorando la capacidad de predicción, sino que el aumento fue tan pequeñito que puede ser algo más bien fortuito, ¿ya? Entonces uno lo que hace es echar a competir los dos modelos. Entonces el modelo sin las interacciones es el modelo restringido, y el modelo con las interacciones es el modelo no restringido. Estas son representaciones genéricas, no siguen exactamente el modelo que vimos en la tabla anterior. Es simplemente para ejemplificar lo que es un modelo restringido versus un modelo no restringido, ¿ya? Y lo que nosotros queremos comparar es si es que los R cuadrados de estos dos modelos son estadísticamente distintos o no. Si es que son estadísticamente distintos, es decir, si es que al incluir variables adicionales al modelo, el R cuadrado aumenta una proporción significativa con respecto al modelo restringido, entonces en ese caso podemos decir que la capacidad de predicción del modelo no restringido en verdad mejoró significativamente en términos estadísticos, y por lo tanto sí vale la pena correr ese modelo en vez del otro, ¿ya? Eso si es que nuestro objetivo final, de nuevo, es predecir correctamente cuál es el comportamiento de nuestra variable dependiente. El R cuadrado no necesariamente, un aumento en el R cuadrado no necesariamente va a ser un instrumento de guía para tomar decisiones eh, eh, cuando el objetivo es el efecto marginal de una variable específica dentro de mi regresión, ¿no? Solamente va a ser un indicador importante si es que yo estoy preocupado del primer objetivo, que es la predicción, que es el caso del ejemplo que estamos viendo en la clase de hoy. Entonces, el modelo restringido, en términos formales, ¿no? Es restringido porque está restringido por una restricción, valga la redundancia, de que beta 2 y beta 3 son iguales a 0, ¿no? Cuando beta 2 y beta 3 son iguales a 0, estamos en una situación de modelo restringido. Cuando esas dos variables son distintas de 0, estamos entonces en un mundo donde el modelo no restringido. Y decimos que el modelo no restringido anida al modelo restringido, porque en rigor estamos utilizando exactamente las mismas variables en ambos. En ambos está el x1, ¿ya? Solamente que en el 2 estamos agregando dos variables adicionales. Si esta variable x, por ejemplo, x1, no fuese x1 y fuese x3, entonces no estamos hablando de modelos anidados, no son totalmente comparables entre ellos. Ahora, eso no significa que no podamos hacer un test F, ¿ya? Pero el test F tiene mayor relevancia cuando los X son comparables entre ellos. Entonces, ¿cómo vamos a testear si es que los R cuadrados entre los modelos son estadísticamente distintos o no? Primero, no podemos testear de manera individual una hipótesis que es, en términos genéricos, definida de forma conjunta, ¿ya? Nuestra hipótesis conjunta acá es que beta 2 y beta 3 en conjunto son iguales a 0. Y nuestra hipótesis alternativa es que cualquiera de estos dos coeficientes, ya sea beta 2 o beta 3, alguno de ellos al menos es distinto de 0. Entonces, como les digo, este test no puede ser interpretado, no puede ser implementado a través de un test individual. Y para eso tenemos que usar un test F, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un test F? Básicamente compara cómo varían los errores dentro de un modelo restringido versus cómo varían los errores dentro de un modelo no restringido, ¿no? Es una manera indirecta de testear si es que los R cuadrados entre los distintos modelos son estadísticamente distintos, ¿no? Entonces, para eso, para construir el test F, en el numerador tenemos la variación de los errores en el modelo restringido, le restamos la variación de los errores en el modelo no restringido,
y dividimos por el número de restricciones que estamos testeando. En rigor son 2. Beta 2 igual a 0 y beta 3 igual a 0. Y dividimos por la variación de los errores en el modelo no restringido partido por los grados de libertad de mi modelo. Mi modelo no restringido, en este caso es n-k-1. Donde k, en este caso, es igual a 2, porque son dos variables, perdón, es igual a 3, porque son 3 variables independientes dentro del modelo. Bien. Que lo interesante de esto es que sabemos que la distribución de este estadístico de acá es un chi cuadrado. ¿Ya? Es un chi cuadrado con K restricciones como grados de libertad, o G restricciones como grados de libertad. Y el de abajo es, es una variable que también se distribuye chi cuadrado, pero con n-k-1 grados de libertad. Siempre el denominador de cada uno de estos componentes es el que define los grados de libertad de esa distribución en particular. ¿Ya? Y cuando yo divido 2 chi cuadrados, lo que obtengo es una distribución F, que en este caso hace una distribución F con G restricciones y n-k-1 grados de libertad. Ese G típicamente en los textos a veces se lo denomina K, K minúscula, grados de libertad. En este caso usamos G para diferenciarlos del K referente al número de variables que tiene el modelo. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula de que ambos modelos tienen el mismo recuadrado, si solo si F, el valor del test, es mayor a una constante que proviene de la distribución F y que refleja en el fondo cuál es el nivel de significancia correspondiente al 95% nivel de confianza. ¿No? Es decir, el F que se ubica al lado derecho en el percentil 95 de la distribución. Si todo valor superior a ese valor crítico me permite rechazar la hipótesis nula de que estas dos regresiones tienen el mismo recuadrado. ¿No? En el ejemplo anterior tenemos un F donde el número de restricciones es 2 ¿no? Y el grado de libertad es 24. Eso nos da como valor un F igual a 6.35. Y el valor P correspondiente al percentil 95 de esta distribución es 0.061. Entonces yo, naturalmente, voy a rechazar la hipótesis nula de que los dos recuadrados de ambas regresiones son iguales, porque el 6.35 es largamente mayor que este valor crítico. De hecho, lo puedo rechazar al 1% de nivel de significancia. Bien. Eso con los modelos restringidos y no restringidos y cómo entender si es que el R cuadrado o la diferencia entre los R cuadrados es una diferencia relevante o no relevante, etc. Ahora pasemos a otro tópico que también es importante para el diagnóstico en el ejercicio de predicción, que tiene que ver con el error de predicción. ¿Ya? Hasta ahora hemos hablado del error de las variables dependientes, de cómo se distribuyen esos errores, pero no hemos hablado de los errores de la predicción de esa variable dependiente. ¿Ya? Y eso sigue siendo muy importante, porque al final del día, si el objetivo nuestro es predecir, por ejemplo, el precio de la propiedad que queremos comprar, es importante entonces saber cuánto nos estamos equivocando al computar esa predicción. Sobre todo, cuánto nos equivocamos condicional en cada uno de los valores de X sobre los cuales queremos hacer esta predicción. Entonces, lo primero que hay que entender es que típicamente hay dos fuentes de error a la hora de hacer una predicción. Lo primero, que tiene que ver con la varianza del error. ¿Ya? Es decir, que tiene que ver con la incertidumbre de cómo se mueve mi variable dependiente, que es un error inevitable. Por definición tiene que haber error o varianza en nuestra variable dependiente para poder estimar la regresión. ¿Ya? Y el segundo es el error que está asociado a cómo se mueven los parámetros dentro de su propia distribución, ¿no? Que es básicamente el error estándar de beta. Existe un error estándar para cada uno de los betas del modelo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber para el caso del efecto marginal de la elevación sobre el precio de las propiedades. La elevación tiene un beta, ¿cierto? Y ese beta tiene un determinado error estándar. El error estándar de ese beta va a afectar la capacidad de predicción que yo tenga respecto a cómo cambia el precio de una propiedad conforme cambia el nivel de elevación que tenga la propiedad. Ahora, lo que es importante en términos computacionales es que
para cualquier valor x sub 0, en este caso de la elevación, por ejemplo, el error predicho va a estar dado por esta expresión de acá. O sea, cómo se mueve la predicción del valor del precio del terreno va a depender de este valor de acá, ¿no? Que es básicamente la raíz del error estándar de beta por x sub 0 más la varianza del error, que es sigma cuadrado. Ahora, naturalmente, hay que notar que cuando x sub 0 se aleja del valor promedio de x, va a tender a aumentar el error estándar de beta por x sub 0, ¿no? Eso es porque el error estándar de beta se aleja del valor promedio, ¿no? Y eso naturalmente va a aumentar el error de la predicción. Ahora, al final del día, ¿qué es lo que nos va a quedar cuando hacemos un ejercicio de predicción? Nos queda el valor exacto de la predicción, o sea, la línea de la regresión, ¿cierto? Y al mismo tiempo lo que nos queda es cómo se mueven los valores en torno a esa línea. Y para eso calculamos un intervalo de confianza en función de este error predicho, que es la expresión que ustedes ven acá. Ese intervalo de confianza depende del valor t, depende de un alfa, que es el nivel de confianza al cual queremos estirar ese intervalo, y naturalmente depende de cuál sea el error, que ya les expliqué anteriormente cómo se computa. Y típicamente uno lo que observa en la práctica es algo que tiene esta forma. En el eje X tenemos el nivel de elevación, en el eje Y tenemos el precio de la propiedad, esta línea azul entre medio es la predicción lineal de la elevación sobre el precio, ¿cierto? Y el área en gris acá es la predicción o el intervalo de confianza de la predicción que tiene cada uno de estos valores de elevación sobre el precio. Entonces, por ejemplo, para una elevación de 5, el intervalo de confianza es relativamente pequeño, pero a medida que yo me alejo del promedio, si es que me voy a una elevación de 20, el intervalo de confianza que puede tener la predicción de cuál va a ser el precio de la propiedad en función de ese nivel de elevación puede ser súper grande. Típicamente ustedes lo que van a ver es que a medida que se alejan del promedio, estos intervalos de confianza se van a ir ampliando en el tiempo. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas, consultas? ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora a un segundo tópico. En realidad es la continuación del tópico anterior. Son diagnósticos adicionales que uno quiere hacer sobre las características de nuestros modelos, ¿ya? Entonces, un diagnóstico importante es saber si es que el nivel de multicolinealidad que pueden tener nuestras variables X constituye o no constituye un problema para estimar los betas de mi modelo. Se supone que a partir de los supuestos del modelo mínimos cuadrados ordinario, las X no pueden ser perfectamente colineales. De hecho, las X, si es que son perfectamente colineales, nos impiden poder invertir la matriz de varianza-covarianza. Y eso en términos matriciales nos impide poder estimar el valor del beta. Pero en la práctica todavía pueden haber algunos X que, si bien no son perfectamente colineales, sí están altamente correlacionados entre ellos, ¿no? No sé si se acuerdan de la fórmula del error estándar del beta, lo vimos hace un par de clases. Tenía esta forma que ustedes ven acá, ¿no? Y si ustedes se fijan, este R cuadrado de acá, R cuadrado J, era el R cuadrado de regresionar esa variable en particular, esa X sub J, asociado a ese beta sub J, sobre todas las otras X del modelo, ¿cierto? Y si es que ese R cuadrado era demasiado grande, ¿ya?, este denominador iba a ser demasiado pequeño. Y si es que este denominador era demasiado pequeño, los errores estándar de los betas iban a ser infinitos, podían ser muy grandes, ¿ya? Y eso, claro, nos generaba una especie como de problema a la hora de hacer inferencia, porque resulta que por culpa de una variable que está correlacionando demasiado con la restante, estamos entorpeciendo, en el fondo, el análisis de inferencia estadística. No, ese error estándar no refleja de buena manera el verdadero error estándar que tendría una regresión sin problemas de multicolinealidad. Entonces, un primer problema que podemos tener en la regresión es el problema de multicolinealidad, es fácilmente detectable.
si es que los errores estándar de los betas son demasiado grandes con respecto al valor de los betas, entonces posiblemente puede haber un problema de multicollinealidad. Y en esos casos, la mejor manera de chequear es primero mostrando una matriz de covarianza entre las variables y verificar si es que alguna de las variables entre ellas tienen covarianzas muy grandes, muy cercanas a 1 o muy cercanas a -1. Y por otra parte, lo que uno puede hacer es empezar a jugar con el modelo, meter y sacar variables independientes dentro del modelo. Y si es que me doy cuenta que cuando saco una de esas variables, los errores estándar del resto de los betas cambia demasiado, o sea, vuelve a sus niveles normales, significa entonces que esa variable en particular era la que estaba generando un problema, ¿no? Entonces esas son como dos técnicas que típicamente uno utiliza en la práctica para lidiar con posibles problemas de multicollinealidad y de esa manera no afectar el proceso de inferencia estadística sobre los betas. Ahora, también podemos calcular lo que se denomina un factor de inflación de la varianza, ¿no? El factor de inflación de la varianza se calcula como 1 partido por 1 menos el R cuadrado proveniente de la regresión de ese X en particular sobre todos los restantes X del módulo, ¿no? Y típicamente la regla dice que si es que el factor de inflación de la varianza es mayor a 10, es decir, si es que ese R cuadrado es mayor a 0.9, entonces posiblemente puede haber un problema de multicollinealidad y tenemos que ser precavidos a la hora de interpretar los betas de los modelos, por lo menos a nivel de inferencia estadística. Bien, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vimos a continuación, que vimos anteriormente, eh, eh, los factores de inflación de la varianza eran bastante pequeños. Es decir, si bien es cierto, habían las covarianzas entre los X posiblemente eran altos, ninguno de ellos era suficientemente altos como para sospechar de que había un alto problema de multicollinealidad. Bien, y tal como les decía, en resumen, tres formas fáciles de poder lidiar con esto en la práctica es: uno, sacar o poner las X y ver si es que eso produce cambios importantes en los coeficientes y en sus errores estándar. Y al mismo tiempo ver si es que los signos, por ejemplo, de algunos de los coeficientes son demasiado distintos o cambian demasiado entre una versión y otra. Y finalmente, verificar si es que los R cuadrados cambian de forma brutal entre un caso y otro. En cualquiera de esos tres escenarios, uno podría sospechar de que hay un problema de multicollinealidad y en ese sentido tiene que tomar acciones al respecto. Bien, otro supuesto importante dentro de nuestra regresión es que los datos de la regresión provienen de una muestra aleatoria. Ese era el supuesto 2 de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, está bien, si es que yo no tengo una muestra aleatoria, eso no va a afectar los valores de los betas. Hay consistencia en la estimación de los betas. Sin embargo, sí podría afectar los errores estándar de los coeficientes, ¿no? Ahí podríamos estar en problemas. Eh, entonces, ¿cómo detectar, ¿no? Si es que nuestros errores provienen o no de una muestra aleatoria? Y al mismo tiempo, ¿cómo resolver ese problema en la práctica? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente slide. Primero, algo que nos permite verificar si es que las observaciones provienen o no de una muestra aleatoria es chequear si es que los errores de la regresión para cada observación están correlacionados entre ellos. Nosotros sabemos que si es que beta es un estimador consistente del parámetro que acompaña esa variable, entonces su error o el residuo también va a ser consistente. No vamos a tener problemas para poder estimar el error asociado a cada observación. Ahora, en ese sentido, podemos decir entonces que los errores son un buen estimador de la variación en torno a cada observación. El punto es cómo podemos utilizar esos errores para mejorar el problema. Eh, un ejemplo típico, clásico, para detectar un problema de no aleatoriedad en la muestra que obtenemos es el problema de la correlación serial. Es decir, nosotros tenemos una base de datos en que cada observación está repetida en el tiempo. Y como cada observación está repetida en el tiempo, cada observación con respecto a su periodo anterior está muy correlacionado entre ellos.
Y esa correlación, que típicamente se le denomina correlación serial, denota entonces que la muestra no fue elegida de forma aleatoria. Cada observación depende de el valor que tuvo esa observación en el periodo anterior. Y típicamente uno visualiza esa variación ploteando los errores por periodo. Y uno se da cuenta que para cada periodo en particular existe una correlación muy alta con respecto al periodo anterior. En este caso el eje X es la variable año o T, y la variable Y el valor de los errores. Entonces, cómo los errores cambian con respecto a cambio en el tiempo están muy correlacionados entre ellos, dependiendo el año en que fue agregada cada observación. Entonces, nosotros sabemos que el supuesto de homocedasticidad, perdón, solo para concluir con respecto a la situación anterior, lo único que nos denota este gráfico es que hay correlación serial, es que hay correlación entre la observación, entre los errores de la observación. ¿Ya? Y ante eso no es mucho lo que podemos hacer en la práctica. ¿Ya? Ahora, no nos va a afectar los beta, de nuevo, sí nos puede afectar los errores estándar. ¿Podemos corregir esos errores estándar? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Un supuesto clásico es el supuesto de homocedasticidad. El supuesto de homocedasticidad nos dice que la varianza de los errores son iguales entre los distintos valores que puede tomar X. O sea, cómo se distribuyen los errores para cada valor de X es similar. ¿Ya? Ese es nuestro supuesto de homocedasticidad. Ahora, en la práctica, típicamente, ese supuesto no se cumple. ¿Ya? Se cumple muy poco. Si no se cumple, ¿pasa algo con respecto a los beta? Bueno, en realidad no. Beta va a seguir siendo insesgado y consistente. O sea, le vamos a estar achuntando el valor del parámetro que nos interesa. Sin embargo, los errores estándar que vamos a estar estimando no van a ser los correctos. Y vamos a decir entonces que esos errores estándar son heteroscedásticos. Son distintos para cada valor de X. Entonces, cuando son heteroscedásticos, la varianza de los beta puede ser calculada a través de esta fórmula de acá. ¿Ya? Donde R sub i k, en este caso, el R cuadrado de regresionar cada X sobre los otros X restantes. E sub i el error para cada observación dentro de la regresión, y la suma de los cuadrados de los errores es la suma de los cuadrados de los errores para cada una de estas regresiones sub k. Es decir, para cada una de las regresiones de los variables independientes sobre las restantes variables independientes que hay dentro de los modelos. Entonces, lo que uno típicamente hace para corregir los problemas de heteroscedasticidad es implementar lo que se denomina la corrección por errores robustos o Uber-White Standard Errors. ¿En qué consisten los Uber-Whites? Bueno, básicamente en corregir la varianza de los beta a partir de esta fórmula que les mostré anteriormente. O sea, en vez de calcular los beta en función de lo que nos da la regresión normal, nosotros ajustamos esa regresión, ajustamos los beta, los errores estándar de los betas de la regresión a partir de esta fórmula que ustedes ven acá. Es una forma práctica. Ahora, ¿cómo testear si es que efectivamente hay un problema de heteroscedasticidad dentro del modelo? Bueno, una forma fácil es asumir que la hipótesis nula es que sigma cuadrado es igual para todo, y una distinta es que sigma cuadrado es distinto para distintos valores de X. Entonces, yo podría computar el error de cada una de mis observaciones que tengo en la muestra. Ya sé cómo hacerlo, de hecho lo hice anteriormente. Tengo esta formulita acá que me lo permite, ¿cierto? Y luego lo que hago es básicamente correr una regresión de mis errores contra todas las X del modelo, desde X sub 1 hasta X sub k. Y luego hago un test conjunto de si todos los delta, en este caso los betas, de esta regresión son iguales a 0. Si es que no todos esos deltas son iguales a 0, significa para algunas X los errores se comportan de una manera y para otras X se comportan de forma distinta. Es decir, que los X, en definitiva, afectan de manera distinta el comportamiento de los errores. Esa es como una forma indirecta de testear si es que hay un problema de heteroscedasticidad. Ahora, ¿qué hacemos si es que rechazamos el supuesto de homocedasticidad? Bueno, podemos corregirlo a través de errores robustos, por un lado,
O por otro, usar lo que denominamos mínimos cuadrados generalizados, pero eso es algo que no vamos a alcanzar a ver en este curso. Probablemente lo vean en cursos más avanzados. Este es simplemente un ejemplo. Cómo se lotean los residuos para cada una de las variables independientes que yo tengo en mi regresión: elevación, la fecha en que se vendió la propiedad, si es que tiene riesgo o no de inundación, la distancia que hay con respecto a la propiedad. Y esto es el error al cuadrado para cada observación. Y lo que vemos es que en general las distribuciones son más o menos, en algunos casos, en estos dos casos se parecen un poco, en este menos. Y si es que uno hace el test en particular, lo que observa es que los valores de los beta o de los delta igual son bien distintos entre ellos. Sin embargo, no son conjuntamente distintos. De hecho, este 007 acá se parece a este 009, aunque uno es negativo y el otro es positivo. Pero en general, diría que las desviaciones que hay entre ellos no son tan grandes como para rechazar la hipótesis nula. De hecho, el valor del test F es súper bajo, es 0.76. Recuerden que el test F en este caso es testear conjuntamente si es que todos los betas son iguales a 0. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Ya llevamos una hora. Les invito a que vean este video. A aquellos que no pudieron asistir a esta clase, les estoy hablando en este caso a los de la sección 1, la sección 2, perdón, que son los de la clase de la mañana, que ojalá puedan ver este video y me escriban en caso de que tengan dudas o hayan cosas que no hayan quedado claras. Y en principio, obviamente, motivarlos a que vayan a la auxiliar del día viernes, que sigan haciendo los casos. Se va a subir el caso 4 esta semana, y al mismo tiempo les voy a subir las slides correspondientes al material de la semana siguiente, para que los vean con anticipación y puedan repasar la materia antes de venir. Así que eso, si es que no hay dudas, preguntas, dejamos la clase hasta acá. Sí. Hola, profe, es Pregunta. que le quería preguntar algo como personal sobre un correo que le mandé hace un par de días, semanas. Entonces, Ok. Si quieres nos quedamos en el Zoom o... sí, en el Zoom, por favor. Chao, profe, gracias. Ok. Bueno, Chao, hasta profe, luego. gracias. Chao, que les vaya bien. Ya, sí, es que hace un par de semanas le escribí un correo como contándole que, o sea, pidiéndole como más plazo para la tarea 1. Y la cosa es que se la envié y no sé si la recibió o no, Ya. la, Ok. el desarrollo. Déjame chequear mi correo y te contesto de vuelta, Antonia. Ya, eso era. Muchas Ok, gracias. no hay problema. Que les vaya bien. Chao, chao. Ya, gracias, chao.